Muy buenas, ¿qué pasa gente? Esto es Borgen Guille y yo soy Guille y os traigo un nuevo tag, en este caso el tag de las recomendaciones 1, 2, 3, 4. Este tag que creó Diluvio Lúdico y al cual nos ha nominado Manu de El Agujero Hobbit. Así que muchas gracias a ambos canales, uno por crearlo y otro por nominarnos. Y es que llevamos una rachilla de tags en el canal porque bueno, últimamente nos habían nominado a varios, pero os prometo que ya es el último al que estamos nominados de momento. De todas formas, no estamos nominados ni estoy viendo que circule ninguno por allí, así que bueno, no creo que vaya a haber ninguno pronto, pero bueno, pues de momento os vais a poder librar de ellos durante un tiempo. ¿Y en qué consiste este tag? Os estaréis preguntando, que seguro que no lo habéis visto en ninguno de los otros muchísimos canales que lo han hecho. Pues este tag consiste en hacer recomendaciones de juegos que creemos que vayan bien a determinado número de jugadores. Vamos a recomendar un juego que va bien a un jugador, dos que van bien a dos jugadores, tres a tres jugadores y cuatro a cuatro jugadores, ¿vale? Entonces, bueno, en eso consiste el tag. Así que vamos con ello. Empezamos con un juego para un jugador que recomendamos, bueno, que recomiendo, que es el mundo abierto Elria, este juego de Óscar Arévalo y de la nueva editorial Holistic, que va a salir muy brevemente, o sea, casi ya lo podéis comprar en tiendas, y es un juego de 1 a 2 jugadores que dura unos 10-20 minutos por partida para 12 años o más, ¿vale? De este juego ya hablé de él en los juegos destacados de marzo, que os dejaré por aquí arriba, y creo que en el vídeo de Interocio también, porque lo pudimos probar en Interocio. Y es un juego solitario que, bueno, se supone que es un mundo abierto en un sitio que se llama Elria, de ahí el nombre. Pero al final es un juego en el que tenemos dos cosas. Recursos, que son los cubitos de tiempo, que vamos a usar tanto para hacer acciones como para es el tiempo que nos queda, por así decirlo, hasta que se acabe la partida. Tenemos que haber cumplido una serie de objetivos antes. Y nosotros en cada turno vamos a sacar 3 cartas. Una de ellas va a ser la localización que vamos a visitar, que nos va a decir qué tipo de cosas podemos encontrar. Y vamos a ir poniendo todas las localizaciones que vamos a ir teniendo una encima de la otra, mostrando la parte de abajo que son como los sitios, las cositas que podemos hacer, ¿no? Y luego aparte, la carta en medio tiene un símbolo que es la acción que podemos hacer. Entonces, de las 3 cartas, una elegimos a dónde ir y otra la acción que queremos hacer con ella, ¿vale? Que podemos desde pegar monstruos, abrir cofres, encontrar personas para, pues, o bien hablar con ellas o encontrar las que estamos buscando por una serie de objetivos. Y vamos a ir, pues, sacando cartas y viendo cartas mientras vamos cumpliendo los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, es un juego bastante guay porque aparte de que todos los turnos tienes un poquito de decisión, aunque es una decisión entre 3 cartas, pero la cosa es que tienes que ir viendo bien qué vas cogiendo, porque si, por ejemplo, coges una localización en la que te van a atacar al cogerla, todos los iconos de monstruos que tengan son tiempo que vas a perder enfrentándote con ellas, salvo que tengas escudos que te vayan a proteger, vas a poder ir cogiendo dagas que es para matar a esos monstruos, y tienes una serie de localizaciones especiales que puedes desbloquear si visitas a una persona en un determinado sitio. Además, las localizaciones tienen como unos símbolos de terreno, de agua, de montaña, o sea, mar, montaña, bosque y cosas así, que si visitas seguidas, algunas que tienen símbolos parecidos, te cuestan menos tiempo, porque se considera como que estás en el mismo lugar, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas. Las partidas son independientes, puedes hacer una partida sola cogiendo el nivel de dificultad que quieras y te dice cuántas misiones tienes que tener y cuánto tiempo vas a tener. Tienes varios personajes diferentes con los que jugar, que cada uno tiene una pequeña habilidad, y luego tiene un modo campaña narrativo. Entonces, está muy chulo, ¿vale? El juego lo estoy recomendando solo para un jugador, entonces no voy a entrar en cómo se juega a 2 jugadores, pero tiene un modo a 2 jugadores competitivo en este caso. Pero vaya, que el juego está muy chulo, así que espero que cuando salga podéis echar un ojillo, sobre todo si os gusta jugar en solitario. Yo no soy muy de jugar en solitario, y a este le he dado ya unas pocas partidas, así que nada, esa es mi recomendación para un jugador. Vale, pasamos con la recomendación a 2 jugadores y voy a hablar de 2 de los juegos que más me gustan, ¿vale? Es importante remarcar que no tienen por qué ser los juegos que recomendamos a solo ese número de jugadores, ¿vale? Pero en este caso lo va a ser. O sea, quiero decir que puedo recomendar un juego que va muy bien a 2, aunque sea de 5. Pero vamos, en este caso voy a empezar recomendando Akrotiri, ¿vale? Este juego de Jay Comier y de Senfung Lim, que sacó Z-Man en versión original, y sacó primero aquí en castellano SD Games y luego lo sacó Asmodee. Es un juego exclusivo para 2 jugadores, de 45 minutos por partida y 13 años o más. Pero si tienes 2 copias, una de la edición vieja y una de nueva, lo puedes jugar a 4. Porque los jugadores, uno creo que es blanco y negro y en el otro es azul y como color hueso.
más o menos. Pero bueno, en este juego estamos explorando un archipiélago y creo que no sé si Akrotiri se llama el archipiélago, la zona o qué, pero lo que vamos a ir haciendo es, mediante unas losetas cuadradas, vamos a ir construyendo ese archipiélago de islas, así como las conexiones entre ellas. Tú en tu turno vas a tener que colocar una loseta, sí o sí, y que solo vas a tener una en la mano, o sea, la loseta que tengas, y luego vas a poner cubitos de recursos. Hay 4 colores, entonces uno te lo marca un símbolo de isla que has puesto y otro vas a poder poner el que tú quieras. La cosa es que normalmente todas las losetas, sus 4 esquinas conectan formando una isla de tal manera que todas se puedan conectar entre sí. Lo que pasa es que a medida que las vas conectando, hay algunas que te conectan 2 cachos de la misma loseta, pudiendo crear islas más grandes y que no sean todo islas pequeñitas. Es más, la mayor parte, pues las islas son un poco más grandes y las vas a poder ir haciendo este archipiélago expandiéndolo mucho, ¿vale? Entonces el juego es un pick and deliver en el que tú vas a poder ir a por esos recursos y volver a traerlos a la isla central, que es de donde empiezan todos los caminitos, pero tú vas a poder hacer un número reducido de acciones por turno. Empiezas con 3 y a medida que va avanzando la partida puedes llegar a tener hasta 6. Cuando no tienes recursos te mueves de 2 en 2, cuando tienes recursos te mueves de 1 en 1. Puedes moverte dentro de una isla entre un puerto y otro como si fueses por tierra, por así decirlo, pero la gracia está en el tema de los templos. Aquí el juego lo que estamos es buscando para desenterrar unos templos, y para eso vamos a tener unas cartas de mapa que lo que nos van a decir es que el sitio donde podemos desenterrar el templo tiene que tener una serie de características. Cada una de las losetas que os he dicho, que decía, no, pues hay un color que te marca la loseta, es porque tiene un símbolo de esos colores, que son verde, rojo, azul y gris, si no me equivoco, que creo que no me equivoco, y entonces el mapa te puede decir que el templo tiene que tener hacia arriba una gris, hacia la derecha una roja y hacia la izquierda una verde. Por ejemplo, todas las cuadrículas, o sea, todas las casillas están divididas en 4 cuadrados, formando una cuadrícula grande a medida que vas creando esto, y entonces es tan fácil como que en la casilla que quieres ponerlo, en la cuadrícula que quieres ponerlo, pues una línea hacia arriba tiene que haber una gris, una línea hacia allá tiene que haber una roja. Y hay distintos tipos de mapa que te dan 1 punto, 3 puntos o 7 puntos, que además te cuestan una serie de monedas hacer esa excavación. Para eso necesitas el pick and deliver y también el ir encontrando el sitio justo donde poner la isla. Lo que pasa es que en 2 islas no puede, o sea, en una isla no puede haber 2 templos, salvo que estuvieran ya puestos y luego se uniese la isla. Pero bueno, que básicamente es un poco de rompecabezas, y además la gracia está en que si tú estás sentado frente a tu contrincante, tu carta, para ti, el norte está hacia el otro jugador, y para él el norte está hacia ti, de tal manera que si tú pones una roja en el norte, a él se la estás poniendo al sur y a ti te la estás poniendo al norte. ¿Qué quiero decir con esto? Que no os podéis pisar en cuanto a joder, es que yo necesito muchas rojas arriba. Bueno, pues él las tendría que necesitar abajo, por así decirlo. En el fondo no sabes qué tiene el otro, así que te da un poco igual, pero la gente no sé por qué, esto le hace muchísima gracia. Entonces es un juego súper guay, porque además es un poquito rompecabezas dentro del gestionar esas acciones que tienes. Luego tienes unos objetivos que empiezas con 1 y cuando desbloqueas ciertos templos te dan hasta 2 más, que te van a dar puntos al final de la partida por en qué tipos de islas tengas los templos puestos. Y bueno, el dinero al final también daría puntos, pero vaya, que al final la gracia está en ir poniendo esas losetas. Tienes una acción que es para que la loseta que robes al final de turno para poner en el siguiente sea la que tú quieras, y así te aseguras no depender tanto del azar. Entonces, bueno, la verdad es que es muy muy recomendable. Está ahora mismo en tiendas, creo que se puede conseguir sin problema, así que nada, ya os lo dejo por aquí porque ya os adelanto que es uno de mis favoritos a 2 jugadores, además de tiempo comedido, ¿vale? Sin entrar en un Guerra del Anillo, en un Rebellion o cosas así. Vale, el siguiente para 2 del que iba a hablar era Sky Team, este juego de Luc Remond, o como se pronuncie, de Scorpion Masqué, que sacó aquí en castellano Asmodee. Es un juego exclusivo para 2 de 15 minutos por partida y 12 años o más, ¿vale? Este juego, para el que no lo conozca, aparte que está a punto de salir en castellano la expansión de Turbulencias, es un juego en el que vamos a simular el aterrizaje de un avión y somos, de manera cooperativa, piloto y copiloto. Para ello vamos a tener que colocar unos dados cada ronda en los paneles de control. Pues en unos vamos a sacar las ruedas, en otros vamos a abrir los flaps, vamos a preparar el freno, vamos a hablar con la torre de control para que se quiten los aviones que están en medio, vamos a ir oscilando el avión, y cada ronda vamos a poner también unos dados. Hay 2 obligatorios, uno en la oscilación del avión y otro en el motor. ¿Qué pasa? Que cada jugador va a poder poner dados solo en ciertas casillas. El naranja, que es el copiloto, va a poder poner pues una en el equilibrio, otra en el freno, en el motor, 2 en la torre de radio y luego para abrir flaps.
Y el piloto va a poder poner en motor en balanceo solo uno en torre de control, va a poder gestionar el freno y sacar las ruedas. Las ruedas las puedes sacar en orden que quieras, los flaps se tienen que hacer en orden, en plan aquí pones un 1, 2, aquí luego un 2, un 3, aquí un 4, un 5 y aquí un 5, un 6. Y la cosa está en que no os podéis comunicar cuando vais a ir colocando esos dados. Cuando pongáis el segundo dado del equilibrio, el avión se va a desequilibrar según la diferencia que hay entre vuestros dados. Y en el del motor va a avanzar tantas casillas, que tiene pues es una carta grande que simula las casillas que vais avanzando. Dependiendo, hay un par de marcadores que cuando vas abriendo ruedas o sacando flaps se van moviendo, pero de primeras pues creo que del 1 al 5, si tu suma de motor está ahí, no avanzas. Si está entre el 5 y el 8, creo que avanzas 1 y por encima del 9 avanzas 2. Entonces, hay aviones. Si avanzas y hay un avión, te chocas y pierdes. A veces te pide que estés con cierta inclinación concreta para poder pasar por ahí. Si no, chocas y pierdes. Y luego también está en que cuando llegas al aeropuerto, que es la distancia por así decirlo, tienes que aguantar ahí, o como sigas avanzando te pasas y pierdes. Y además cada ronda va a ir bajando la altitud del avión, que además te va a poder metiendo algún efectillo distinto o algo así, sobre todo en la expansión, que hace que tú justo en el momento, en la ronda que tocas suelo, tienes que estar en el aeropuerto y entonces el motor, en vez de acelerar, lo que va a ser es que tiene que ser menor que el freno que hayas ido preparando. Entonces, bueno, es un juego bastante complicadillo cuando vas a niveles un poco más avanzados, porque tiene un montón de escenarios, 4 dificultades, todos muchas variaciones, tiene un montón de modulitos, de que si te va afectando el viento para acelerar o frenar, que si tienes a unos becarios que tienes que formar, que si vas perdiendo gasolina, que si hay hielo a la hora de aterrizar. Bueno, son un montón de cosas que tenéis para que le dé muchísima variabilidad. Y sobre todo más dificultad, y es muy chulo, o sea, es genial porque al final la esencia está en la no comunicación. Tú tienes unos dados detrás de una pantallita que el otro no saben cuáles son y empiezas tú. ¿Dónde pones el primer dado? Es tu forma de expresarte. Si yo, por ejemplo, estamos viendo que es muy crítico el tema del balanceo, del cómo está oscilando el avión, pues si no pongo ahí al principio, puedo estar diciendo que no me preocupa, o le estoy dando paso al otro a que lo haga. También hay una zona que pones para ganar cafés, que luego te permite modificar +1. Pues si tu primer dado va ahí, le estás diciendo, tío, voy mal en los dados. Si tu primer dado va al sitio que está jorobado, por ejemplo, es como, mira, no tenía mejor dado que este que te estoy poniendo. Y cosas así, ¿no? Entonces, hay una comunicación limitada, inexistente realmente, pero la comunicación mediante la colocación de dados o comunicación no verbal te puede estar, o sea, no de que le estés haciendo gestos, sino de estoy poniendo aquí en vez de aquí, estoy haciendo esta cosa en vez de esta otra antes, da muchísima información. Entonces me parece súper chulo el cómo hacer esta parte. Entonces, nada, súper recomendado este SkyTeam, que creo que van a volver a reeditar dentro de poco, así que ahí os lo dejo. Vale, y vamos al número 3. Voy a intentar ser un poco más breve porque creo que me estoy alargando mucho con los juegos antiguos, o sea, anteriores, de los que he hablado. Y entonces, voy a hablar ahora de 3 juegos que recomiendo a 3 jugadores, ¿vale? Y voy a empezar por el Founders of Gloomhaven, ¿vale? Este juego que igual no a mucha gente le suena, es un juego de Isaac Childress que sacó Cephalofair Games en versión original, no está editado en español y es del autor del Gloomhaven, pues sí, Frosthaven y todo eso, ¿vale? Pero no tiene nada que ver, esto es un Eurogame de 1 a 4 jugadores, 90 a 100 minutos, 120 minutos por partida y 12 años o más, ¿vale? Esto es un juego que si os tuviese que decir a qué se parece, os diría que se parece al Brass, para que os hagáis una idea, ¿vale? En su momento cuando salió decepcionó un poquito porque la gente se esperaba un Gloomhaven y no tenía nada que ver, era un euro duro, bastante durete, en el que vamos a ir creando la ciudad de Gloomhaven. Vamos a ser cada uno una raza distinta y por medio de una mecánica de cartas tipo Concordia, que vamos a tener una serie de cartas en la mano con acciones, usamos una y se descarta, usamos otra, se descarta, usamos otra, se descarta, hasta que usamos una para recuperar todas las cartas. Y podemos comprar nuevas cartas que son esas acciones mejoradas, ¿vale? Nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir conectando mediante carreteras distintas casillas de la ciudad de Gloomhaven, o de la que va a ser la ciudad de Gloomhaven, y generando recursos. Vamos a poner unas casillas que son recursos, ¿vale? Y creo que 7 u 8 tipos de recursos, y que a su vez vamos a poder con ellos crear recursos avanzados. ¿Cómo hacemos esto? Pues conectando 2 recursos simples, vamos a poder crear un recurso avanzado. Y una de las gracias que tiene el juego es que los puntos se los va a llevar tanto el que hace este recurso avanzado como los
dueños de los recursos de los que se ha partido. Porque una acción que puedes hacer es obtener acceso al recurso de otra persona. Siempre que esa persona puntúe por ese recurso, se lo va a llevar él, pero tú vas a tener, él o ella, pero tú vas a tener acceso a ese recurso de ese jugador. Entonces, hay hasta un tercer tipo de recurso y luego también la partida va a acabar cuando se creen 6 edificios de prestigio, creo que se llamaban, que cada vez que alguien recoja todas sus cartas se va a meter uno de esos edificios en el tablero, mediante una votación que se hace y demás, y esos te van a pedir estos recursos. Entonces, cuando tú consigas conectar por carreteras, que además las carreteras son comunes, los edificios con los recursos, se va a hacer esa cascada de puntos en todos los recursos que son necesarios para ese tipo de edificio. Además vas a poder desbloquear unas casas para unos trabajadores, que vas a tener hasta 3, que te van a permitir hacer una acción propia o una acción de los edificios singulares que se hayan creado. Vas a tener también unos puentes o puertas, porque hay una parte en la ciudad que te bloquea el paso de las carreteras, salvo que pongas eso, que se considera una carretera solo para ti. Luego también que todos vamos, cuando alguien hace una acción, el resto le pueden seguir. Entonces puedes hacer la acción que ha hecho esa persona, pero de una manera un poco más débil. Entonces así no necesitas tú por qué usar esa carta, o aunque no la tengas la puedes hacer. Y si no, siempre puedes hacer una acción simple, que es ganar una moneda, un punto para votación, o usar uno de estos trabajadores si lo tenías desbloqueado. Entonces, aparte de que este juego a mí me flipe y me guste muchísimo, es que creo que su número es 3, porque aparte de que a 4 igual el mapa puede estar demasiado abarrotado y ser un poco más... O sea, no complicado, porque el juego ya es complicado de por sí, sino que puede haber demasiadas carreteras en medio que hagan que ya todo esté conectado de una, y entonces se pierde un poco la gracia de intentar ir cada uno a hacer su caminito sin beneficiar al resto. Pero es que además el mapa está dividido en 3. Una zona a un lado del río, otra zona entre el río y la montaña y la muralla, y otra al otro lado de la muralla. Entonces, a 3 jugadores, cada uno empieza como en su zona, y tienes que construir esas puertas o puentes para meterte en la zona de otro y poder hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y de conseguir acceso a los recursos que son de otros jugadores, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo. Es más, hubo una época que lo llevaba siempre conmigo cuando iba a casas rurales y demás. Lo volveré a hacer. Amenazados estáis. pero nada, este sí que es dificilillo de conseguir, pero si podéis darle un tiento y os gustan los juegos duretes, os lo recomiendo mucho. Vale, y seguimos con el Shogun no Katana, un juego de PS Martensen y de Federico Randaccio, que sacó Post-Scriptum en campaña de Kickstarter y que aquí en castellano ha sacado Maldito Games, entre otras cosas porque soy muy pesado. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 60 a 180 minutos y 14 años o más, ¿vale? En este juego somos forjadores de katanas, o herreros, supongo que se dirá. Bueno, estamos forjando katanas, ¿vale? En el Japón feudal, y queremos ofrecerle la katana al Shogun, que es pues como el que gobierna, un tipo de gobernador que había en el Japón feudal, para que nos contrate para hacer sus katanas, ¿vale? Entonces es un juego con la acción de trabajadores en los que vamos a colocarnos en distintas regiones, uno para conseguir encargos para hacer espadas, que además nos pagan por adelantado, que eso está muy guay, otro para ir al palacio, activar unas habilidades inmediatas o pasivas si estamos en ese sitio, que además cada vez que vamos activamos todas las que nosotros tengamos, que podemos tener hasta 3, y el resto de jugadores pueden activar una. Podemos ir al mercado a comprar o vender recursos, que tenemos metal, madera, laca y tela. La tela es para el mango de la espada de metal, y la madera y la laca es para el soporte. Y luego tenemos un sitio que es la academia, que es para que unos monjes mejoren como el tratado de los materiales. Las espadas te van a decir qué recursos tienen que ir dentro de ellas, y una vez puestos, si vamos a esta academia los podemos decorar, que podemos decorar un tipo de recurso de cada tipo por espada, que pues cambias el cubito de madera y traes uno así que es como transparentito. Y eso además te va a dar dinero el tenerlas decoradas y más puntos cuando termines la espada. ¿Dónde está la gracia de este juego? En el puzzle de cómo crear las katanas. Tú tienes un tablero personal donde vas a poder colocar tus espadas, y cuando vayas haciendo espadas desbloquear más trabajadores y demás, y donde vas a hacer el proyecto de la katana del Shogun, que luego os cuento. Os explico, que ahora contaros difícil, seréis un montón. Tienes otro tablero personal que va a ser tu forja. Entonces, está dividida en 4 filas, que son los 4 recursos, y cuando tú le metes un recurso a una espada, lo mueves uno en dirección a ese recurso.
Si estaba ya, pues por ejemplo en la madera, pues se mueve en horizontal a la derecha, pero luego puede ir subiendo, bajando, siempre hacia la derecha, nunca hacia la izquierda. Si vas poniendo, por ejemplo, 3 piedras seguidas, pues se mueve mucho a la derecha, luego una madera subiría, luego uno de laca subiría otra vez, luego otro de laca iría a la derecha. Entonces, tú puedes activar con un trabajador una fila o una columna de tu forja y eso hace que se muevan todas las espadas que tienes ahí. ¿Qué pasa? Que se pueden ir bloqueando entre ellas. Entonces tienes que hacer un buen puzzle mental de cómo vas a querer ir moviendo las espadas para que no se bloqueen y maximizando todo lo posible, ¿vale? Hay un tipo de trabajador que es el monje, que puedes comprar pagando hasta 2 por ronda, que te van a permitir hacer una parte especial en cada sitio. Y unas cartas que son de un solo uso, pues cuando hagas cierta acción o... sí, bueno, siempre cuando hagas cierta acción o para cambiar recursos, que una vez usadas las vas a poder enganchar pagando en tu tablero de forja, porque cuando tú terminas una espada te vas a llevar los recursos, o sea, los beneficios que haya en su misma fila, que suele ser el recurso que has usado, y en la misma columna que son una serie de monedas. Pues puedes ir enganchando cartas para ir mejorando esos recursos, porque si tú calculas dónde va a acabar tu espada, puedes coger varias espadas que vayan a acabar en el mismo sitio y así maximizar todo eso que te vas llevando, ¿vale? Luego al final de la partida también hay una serie de objetivos que vas cogiendo cada vez que pasas. El primero en pasar coge el primer objetivo que quiera y te dan puntos. Un set collection por coger espadas de diferentes regiones. Pero la gracia sobre todo está en la espada del Shogun. Tú cada vez que vas completando espadas puedes coger hasta 2 recursos de esa espada para planificar tu proyecto del Shogun, que puede tener hasta 7 recursos y mínimo va a tener uno de cada. Y entonces, el momento que tengas mínimo uno de cada y tú quieras, puedes empezar el proyecto de la espada del Shogun, que es una espada que no te va a dar dinero, pero te va a dar muchos más puntos de lo normal. ¿Qué pasa? Que si tú en algún momento haces una espada y no preparas recursos en el proyecto, se te olvida, lo quieres hacer más tarde o a la hora de hacerla dices estos cubos no me caben o no los quiero, te vas a llevar vergüenza. Que básicamente hay unos objetivos de final de partida que tienen que ver con la katana del Shogun que te van a dar la mitad de puntos. Y si no haces la katana del Shogun, te dan directamente una carta de deshonra, que es que no puedes puntuar esas cartas y ya está. Entonces es una cosa bastante graciosa porque yo lo suelo comentar como que si haces rewind, o sea, si se te ha olvidado hacer una cosa y la quieres hacer luego, te penalizan con vergüenza, cosa que me gusta mucho como concepto. Y nada, este juego ya os digo, a mí me gusta mucho. Yo entré en el Kickstarter hace tiempo, lo he ido enseñando a muchísima gente y bueno, me alegro mucho de que finalmente lo pudiese sacar maldito porque creo que merece muchísimo la pena. ¿Y por qué digo que a 3 jugadores? Porque a 4 se puede hacer un pelín largo. A 3 ya hay suficiente chicha en el tablero de dejar los espacios ocupados, que haya mucha gente en el palacio y cosas así, que te puedan quitar cosas que necesitas, pero a 4 se hace excesivamente largo. Entonces, por eso lo recomiendo a 3. Vale, y por último a 3 jugadores vamos a cambiar un poco de registro, no tanto Eurogame, y nos vamos a meter con un juego de deducción que se llama Tiwanaku. Un juego de Oliver Gregoire, que sacó Sit Down en versión original, y que aquí ha sacado Two Tomatoes. Es que estoy diciendo esto porque tenía apuntado otra cosa, pero sé que ha sido 8 Tomatoes. Es un juego de 1 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos y 14 años o más, ¿vale? Es un juego de deducción en el que estamos en la Pachamama, ¿vale? Y queremos, básicamente, plantar cultivos para que la madre tierra esté contenta con ellos. Entonces esto es un juego de deducción en el que tenemos una cuadrícula. En cada cuadrícula va a haber un tipo de terreno, que hay 4, azul, rojo, amarillo y verde, y hasta 5 tipos de cultivo. Entonces nosotros tenemos que deducir qué tipo de cultivo va a ir ahí. En cada turno vas a poder mover un trabajador, que es o meterlo en el tablero desde un lado, o mover uno que ya esté dentro. En el momento que llegues a un sitio que no tiene cultivo, te paras. Y entonces, si no tiene terreno, miras en una ruedecita qué terreno va ahí. Y entonces dice, vale, pues este es amarillo, este es azul, este es rojo. Y vas a ir ganando puntos si lo haces, o sea, cada vez que descubras, pues ganas un punto. La siguiente vez, si estabas en la misma fila con el resto de colores, vas ganando puntos. Vaya, que si vas alternando vas ganando puntos, ¿vale? Es que es un poco difícil de explicar. Si vas siempre al mismo, ganas menos puntos, pero bueno. Y entonces, en un momento dado, en tu turno, en vez de poner, mover o quitar un trabajador, puedes intentar plantar. Entonces, tú tienes que decir qué recurso va ahí. Si aciertas, ganas tanto puntos como el recurso que iba y una fichita de ese recurso, y si fallas pierdes tantos puntos como el recurso que iba, ¿vale? De 1 a 5. La cosa es que puedes plantar con todos los trabajadores que tengas en el tablero, que según el número de jugadores serán mes o menos, ¿vale? Más o menos. ¿Cómo deduces qué va en cada uno? Pues aparte que hay unos que ya empiezan en el tablero, tú sabes que en cada tipo de terreno
va a haber tantos recursos como el tamaño de ese terreno, ¿vale? Si es un tamaño 3, va a haber 3 recursos, el 1, el 2 y el 3. Si es un tamaño 5, van a estar los 5, el 1, 2, 3, 4, 5. Si es un tamaño 1, va a estar el 1. Si es un tamaño 4, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y podréis haber deducido que si es tamaño 2, estarán el 1 y el 2. Entonces, además de eso, nunca puede haber adyacente ni diagonalmente dos cultivos iguales. Pues voilà, ya tienes tu deducción, ya tienes tu sudoku, tienes que ir haciéndolo, y además de que vas ganando puntos según el cultivo que cojas, pues el 1 te da un punto y el 3 puntos, y así, es que después de hacer una acción con éxito, que quiere decir que no hayas fallado en una deducción, pero que te vale un movimiento, puedes hacer una donación a la Pachamama, que cada vez que descubres un tipo de cultivo, te dan una ficha de ese tipo de cultivo. Entonces, si das cultivos diferentes, te dan puntos. Cuantos más cultivos, más puntos. Es más, si tú das 5 diferentes, te dan 10 puntos. Lo que hace que fuera igual que hayas hecho 5 de 5 puntos que uno de 1, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4 y 1 de 5. Es más, te beneficia el hacerlos diferentes porque no necesitas buscar el 5, que es más complicado, y te vas a llevar muchos puntos con ello. Entonces, el juego de deducción a mí me gusta mucho, yo también lo tengo de Kickstarter en su momento, y la verdad es que me parece muy original. Y sobre todo eso, lo recomiendo a 3 porque a 4 hay mucho trabajador en el tablero que te puede hacer bloquearte el movimiento, entonces ahí entra ya una parte de puteo que en un juego de deducción me gusta un poco menos, aunque la hay a 3 también, y es que a 3 tienes algún trabajador más tuyo, y entonces la parte de colocarte en tus turnos para hacer una plantación, una deducción de golpe, pues mola mucho. Y a 2 es que se juega con un tablero más pequeñito, entonces creo que a 3 es un número óptimo. Creo que tengo una partida grabada con Manu del Agujero Hobbit, por si queréis ir a su canal a verlo, ya que ha nominado a este tag, para que veáis un poco cómo va, pero vamos, que mola un montón. Bueno, y por último entramos en el 4. Es 4 juegos para 4 jugadores. Voy a intentar ir rápido, como ya he dicho antes y no he hecho. Y voy a empezar con Block and Key, ¿vale? Este juego de David Van Drunen, que sacó Inside Up Games, y aquí en castellano Maldito Games, que lo habréis visto en alguna caja maldita últimamente, en el calendario más bien. De 1 a 4 jugadores, 20-40 minutos, 8 años o más, ¿vale? Esto es un juego que a mí me sorprendió bastante ver en la caja maldita, porque a mí es más, me lo regalaron por mi cumpleaños hace un par de años, creo. Es un juego de perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Vosotros con la propia caja montáis un atril arriba y vais a ir colocando unas piedras que tienen formas así como de Tetris en 3D, de tal manera que tú ves desde un lado lo que se vea. Las piedras son de diferentes colores y entonces tú lo que vas a tener que conseguir es cumplir unos contratos, por así decirlo, que te dicen que se vean, pues por ejemplo, 2 blancas, aquí 2 naranjas y aquí 2 verdes. Y entonces, según cómo vais colocando las piedras, con la profundidad, vas a poder ver eso y cumplir esos objetivos en tu turno, ¿vale? Tú en tu turno colocas piedras o robas piedras, que también tiene una disposición de como de un 3 en raya, y vas a coger una fila entera, y cuando cumplas un objetivo vas a por coger otro. Hay de distintas dificultades, puede ser que son un poco más difíciles o un poco menos, y cuando alguien cumpla 7, creo que eran, depende del número de jugadores, creo que es, además, se acaba la partida. Entonces, ¿por qué mola este juego a 4? Porque el problema de que sean menos jugadores es que tú, cuando pones algo para que lo veas tú, depende de dónde lo pongas, al final, aparte de beneficiarte a ti, puedes beneficiar o perjudicar a otro jugador. Entonces, cuando se juega a menos de 4, puede darse el caso de que 2 estén siempre poniendo las fichas hacia donde está otro jugador concreto, el otro jugador concreto, y o bien que le beneficien muchísimo y acabe ganando, o bien que le perjudiquen muchísimo y entonces acaben no pudiendo hacer nada porque siempre le están tapando todos sus patrones. Entonces a 4 está mucho más equilibrado. Todos miran por sí y por obviamente intentar estropear al resto, pero se diluye un poco más todo esto, ¿vale? Y que además se van metiendo muchas más piedras en el tablero entre tu turno y tu nuevo turno, y entonces tienes más posibilidades de ir haciendo objetivos un poco más complicados, ¿vale? Entonces este juego a mí me gusta mucho, muy recomendable. Pero bueno, que se puede jugar a menos jugadores, incluso a 2 creo que es uno frente al otro, y entonces tampoco está mal, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de juegos que funcionan en 4 y este funciona en 4. Vale, y seguimos con un juego que fue muy poco popular, que se salda en todos lados. Aquí es donde yo vengo a hablaros de juegos que vais a poder conseguir baratos, porque están saldados y demás, y así pues os convencéis de que son buenos y aprovechéis la ofertilla. Estoy hablando de Pacto con el Diablo. Este juego de Matus Colby, que sacó Check Games en versión original, y aquí en castellano ha sacado The Beer. Es un juego exclusivo para 4 jugadores,
120 a 150 minutos por partida y 14 años o más, ¿vale? Este juego defraudó bastante a C2 Essence porque es un juego del autor del Alquimistas, ¿vale? Alquimistas, si alguien no conoce, es un tremendo juegardo, pero este juego lo vendían como un juego de deducción medio social y no es eso. Entonces la gente se esperaba un nuevo Alquimistas y no es un nuevo Alquimistas. Es un juego en el que va a haber 4 jugadores con roles secretos, uno va a ser el demonio, uno va a ser el... ¿cómo se llamaba? El cultista o algo así, y otros 2 aldeanos, uno blanco y uno negro. Y entonces la gracia del juego está en que tú vas a ir construyendo como un reino, ¿vale? Cada ronda vas a tener una serie de income y demás, y hay un par de fases de comercio con el resto de jugadores, ¿vale? De negociación. La gracia está en que no sabes con quién está negociando. Tiene unos cofres que están hechos con troquel y con una tapita y tal, con un código debajo, y tú con una aplicación la puedes escanear para ver a quién le tienes que devolver ese cofre. La cosa es que está al principio de la partida, o sea, perdón, en cada fase de estas de negociación, tú vas a poner en tu cofre qué es lo que quieres y qué estás dando a cambio. Y entonces la otra persona, detrás de una pantalla, pues se van a repartir, se van a bajar los sobres y se van a dar al azar. Bueno, no se dan al azar, te dice la propia aplicación a quién se lo tienes que dar. Lo va a coger y va a decidir, vale, si lo quiere, se queda lo que estaba en el cofre y pone lo que han ofrecido a cambio, ¿vale? La cosa es que tú es eso, tú sabes con qué personaje lo estás haciendo, con el demonio, con el cultista, con el otro, la otra persona, pero no sabes qué jugador es. Y entonces ahí es donde entra un poco la deducción. Cuando tú ves que alguien empieza a construir cosas con un recurso y dices, es igual, es el que le he dado yo. A lo mejor lo ha conseguido por otro lado. A lo mejor es el demonio que empieza con más recursos que el resto. Y también el demonio puede negociar con cachitos de alma. Tú le puedes pedir cachos de alma a otros jugadores a cambio de, pues, varios recursos. Entonces ahí es cuando tú, si un jugador lo está poniendo, no sabes si es que le ha vendido su alma al diablo o que es el diablo, y así. Entonces, esas cartas que vais bajando, luego os van a ir dando puntos y demás, pero luego también, a mitad de partida, hay una fase en la que tú vas a votar quién crees que es el demonio, y si aciertas te vas a llevar una serie de puntos. El cultista quiere venderle su alma al diablo, porque ese alma no le da puntos al diablo, pero el resto de armas sí que le dan puntos al diablo al final de la partida. Y eso, si tú al final sabes quién era el diablo y quién era el cultista, te vas a llevar más puntos. Si eres el diablo, si no te pillan, te vas a llevar más puntos y cosas así. Entonces tiene un poquito de deducción social, pero al final es un euro en el que tienes que estar viendo, pues eso, los recursos que tienes, tal, un poquito de negociación, aunque no sepas con quién estás negociando, pero también puedes ser duro negociando. Y la verdad es que yo, las veces que lo he jugado, ha gustado mucho. Hablé del... no me acuerdo hace cuánto, en algún vídeo, os pondré por aquí si descubro qué vídeo era, pero por lo que decía, que hay ah, sí, ya me acuerdo, en el vídeo de juegos a los que le doy una segunda oportunidad, porque la primera partida, a mitad de partida se estropeó el juego, porque alguien sin querer, Beloki, enseñó el rol que era, y entonces, claro, ya no tenía sentido seguir jugando y no íbamos a empezar otra vez porque llevamos una hora así. Y entonces le he echado como 3 o 4 partidas más. En una también volvió a pasar eso, pero ya desde entonces me he inventado una manera de que no pase, y que es que en vez de sacar un arito así en la mano, le digo a la gente que lo ponga en el dedo para evitar poner tu ficha dentro, que es lo que hace la gente demostrando quién eres. Pero bueno, en fin, eso es un tema aparte. Y entonces lo que digo, a mí me mola bastante el juego y todo el mundo con lo que he jugado lo ha disfrutado mucho. Entonces yo os diría que le dierais una oportunidad. Y además es que creo que está por 20 euros por ahí. Entonces a malas pues lo compráis y lo quemáis o usáis las cosas para protos, que de componentes no está mal. Vale, seguimos con otro juego que me gusta mucho, que es Castillos del Rey Loco Ludwig, o Castles of Mad King Ludwig, un juego de Ted Alspach que sacó Bezier Games en versión original, y aquí sacó primero Viravi, la edición antigua, y hace poco Maldito ha sacado la edición nueva, ¿vale? Este es un juego de 1 a 4 jugadores, 90 minutos por partida y 13 años o más, en los que somos arquitectos que estamos proponiéndoles un plano a el Rey Loco, Luis de Baviera. No sé si era Luis I o me lo estoy inventando, pero es Luis de Baviera, eso seguro, que es el Rey Loco Ludwig. Entonces lo que vamos a hacer en el juego es ir construyendo distintas habitaciones, conectándolas mediante puertas. Las habitaciones son losetas de diferentes formas y que tienen un ladito que va a ser una puerta. Entonces tú puedes ir enganchando las habitaciones mediante esas puertas. Cada tipo de habitación se puntúa de una manera. Cuando cierras una habitación por completo, que todas sus puertas estén conectadas a otras puertas, te vas a llevar un beneficio según el tipo de habitación que era. Puedes poner escaleras hacia abajo para que luego poner zona subterránea, puedes poner pasillos para que te sea más fácil conectar otras cosas y demás.
Pero la gracia está en que cada ronda va a haber una serie de losetas ofertadas y va a haber un jugador que es el maestro constructor que va a ser quien elija el orden de esas losetas de cuál vale menos a cuál vale más. El resto de jugadores, empezando por el siguiente jugador, el maestro constructor, va a comprar una loseta pagando al maestro constructor. Le das el dinero a esa persona y luego el maestro constructor paga la banca. La siguiente ronda, el siguiente va a reordenar las losetas, las que quedaban se le pone una monedita encima, lo típico para que sea más golosa y se sacan nuevas. Y entonces la va a reordenar el siguiente jugador y luego se le pagará a ese jugador y demás. Entonces, esto crea una dinámica muy chula en la que cada vez, pues eso, puedes decir, vale, pongo esta un poco más cara a ver si no me la quitan porque la quiero yo, pero no tan cara para no tener que pagar tanto. Si la pongo muy barata se la quitan otro. Veo que este le interesa mucho esta, se la voy a poner súper cara para que así me tenga que pagar. Y entonces eso es lo que hace que vaya muy bien a 4 jugadores, porque crea un poco más toda esta dinámica. Realmente luego casi se juega a la vez el tú construir tus cosas y el sacar las losetas, las vas a tener que sacar igual, porque saques una más, no va a aumentar mucho el tiempo de partida. Pero a mí me gusta un montón, tiene un par de expansiones que le añaden contenido y tal, y la nueva edición que ha sacado Maldito es muy bonita. Entonces yo lo llevo recomendando mucho tiempo, este juego creo que lo tengo desde hace casi 10 años, un poquito menos de 10 años, y la verdad es que pues he estado tentado incluso de pillarme la edición nueva aún teniéndolo, para que os hagáis una idea. Entonces nada, estos juegos de puzzlecito, un poco visión espacial, con un poco también eso de la cosita de poner las fichas para el dinero, que me parece muy, muy curioso y por tanto muy recomendable. Vale, y por último voy a volver un poco al tema de la visión, como era el Block and Key. Estoy hablando de Pueblo, este juego de Michael Kisling y de Wolfgang Kramer, que sacó Ravensburger en su día y ahora ha vuelto a sacar Mojito y ha sacado Maldito Games en castellano, ¿vale? Es un juego de 2 a 4 jugadores, 60 minutos por partida y 10 años o más, en las que estamos construyendo un pueblo, que es como se llamaban las casillas de arcilla y demás, te lo ponen las instrucciones del juego, y vamos a construirlo en una cuadrícula central y son piezas que tienen forma como de Z en 3 dimensiones, que tiene 2 así y 2 así, ¿vale? Bueno, tendréis una foto y lo estaréis viendo. Y tú en cada 2 turnos vas a tener que poner una neutral y una de tu color. O sea, se crean unos cubos, entonces tú puedes elegir si poner en tu primer turno la de neutral y luego la de tu color, o primero la de tu color y luego la de tu neutral, y así unas cuantas veces, ¿vale? Mediante poniendo esos cubos. ¿Qué pasa? Que tú después de poner, hay un capataz que va dando vueltas a esa cuadrícula y lo puedes mover, creo que era de 1 a 4 espacios, y en esa fila, o columna, vaya, va a puntuar negativamente todos los cuadrados de colores que vea. Los neutrales no son para nadie, pero si ve de otra persona, si están en primer nivel le da un punto, segundo 2, tercero 3, cuarto 4, y cuando llega a las esquinas va a puntuar por lo que se vea desde arriba. Entonces, esto hace que tú vayas construyendo para intentar ir ocultando tus fichas con las de otros jugadores o con las neutrales y intentando dejar ver las de los demás y haciendo mover ese capataz para el otro jugador, ¿no? Entonces este juego yo creo que funciona muy bien a 4, aunque funciona a todos los números perfectamente, pero a 4 tienes más opción de a quién le vas dando los puntos. La cosa de 2 jugadores es que siempre es, pues a ti o al otro, entonces vas a ir obviamente al otro, pero a 4 puedes tener un poco más lo de, vale, este va ganando, pues le voy a poner puntos a este, luego se los voy a cambiar a este otro, y vas a poder ir equilibrando un poco la partida, de tal manera que al final, si a uno se le da muy bien, todo el resto de jugadores pueden ir un poco a por él. Cuantos menos jugadores hay, menos probabilidades que tienes de hacer esto. Y que además, pues eso, se diluye el tema de esas puntuaciones negativas y de que a lo mejor si hay uno eso que se le da un poco peor, pues a lo mejor no van los otros a saco o el otro a saco a por él porque, vale, tú vas perdiendo, pero es que queremos que el otro no gane. ¿Vale? Entonces, además este tiene un par de modos de juego, uno que es solo construir y otro que es construir y luego deconstruir, que la verdad es que mola un montón. Entonces, ya os digo, esta es otra de mis recomendaciones. Pueblo, como han sido recomendaciones, pues todas las que os he contado, que para eso iba el tag. Haciendo un pequeño resumen, en un juego para un jugador os he hablado de Mundo Abierto Elria, juegos para 2 jugadores, Acrotiri y Skyteam, juegos para 3 jugadores, Founders of Gloomhaven, Shogun no Katana o Katana del Shogun y Tiwanaku, y para 4 jugadores, Block and Key, Pacto con el Diablo, Castillo del Rey Loco, Ludwig y Pueblo, ¿vale? Estos son mis recomendaciones 1, 2, 3 y 4.
Y voy a nominar, como viene siendo costumbre, por un lado voy a nominar a Abel de Código Lúdico. Iba a decir que es un canal que está empezando, pero es que lleva más tiempo que yo. Lo que pasa es que yo, como ya soy perro viejo, me veo mucho las canas. Pero bueno, es un canal que lleva poco tiempo y que sé que de vez en cuando hace algún tag de estos y demás. Así que nada, si te quieres animar a hacerlo, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Así echarle también un ojito a su canal. Y por otro lado voy a nominar a No Solo Dados. Es el canal del Club Dados de Madrid, el club al que pertenezco, y que el canal de YouTube lo está llevando Ryoga y Gilbert. Creo que no han hecho ningún tag hasta ahora, probablemente no lo hagan, pero bueno, yo les nomino por si les apetece hacerlo, que lo haga cualquiera de los dos o los dos, y también para dar un poco a conocer el canal, que la verdad es que hacen algo de contenido bastante chulo, meten también muchas cosas de crowdfunding, de Kickstarters y demás, y también hacen algunas explicaciones de juegos que no están en castellano, así un poco más complicadetes, o de juegos de minis así también, de eso depende de si es Ryoga o Gilbert, pero vaya. Nominaciones hechas. De nuevo agradecer a Diluvio Lúdico por la creación del tag y a El Agujero Hobbit, a Manu en concreto, por la nominación. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarle un like, os podéis suscribir si os gusta el contenido. Prometo seguir haciendo contenido, no prometo que sea bueno, porque si os gusta entonces sí que va a ser bueno. Y lo de siempre, muchas gracias por estar ahí, los que volvéis por volver, los que habéis llegado por llegar, y nos vemos, espero, en el siguiente vídeo. Adiós.